serie acerca de bases para una iglesia sana. Solo voy a seguir por un par de semanas más, terminar el tema, y luego hacemos cambio de nuevo con el hermano Juan. Pero seguimos con esta serie, hemos visto ya, ¿recuerdan? Primero, ¿cuál fue la primera? ¿No recuerdan? ¿Qué es la iglesia? Vimos qué es la iglesia, definimos cierto qué era la iglesia. Hicimos varias definiciones, ¿cierto? De la iglesia de Jesucristo, porque es importante la iglesia. Luego vimos la membresía de la iglesia, porque es importante ser miembro, y dónde está en la escritura, ¿cierto? La membresía de la iglesia. Tercero que vimos, la disciplina de la iglesia, o las ordenanzas primero. ¿La semana pasada vimos la disciplina o la ordenanza? La disciplina primero entonces de la iglesia, y luego las ordenanzas de la iglesia. Hoy día vamos a ver, y aquí nos vamos a tener varias semanas, los oficiales de la iglesia. ¿Quiénes son los oficiales de la iglesia? ¿Saben ustedes? Pastores y diáconos. Hoy día nos vamos a centrar en el pastor, la próxima semana también, y la subsiguiente en el diácono, ¿ya? Un oficio, ¿cierto?, dejado el día de hoy, pero muy, muy importante, hermanos, dentro de la iglesia, el diaconado. 1 Timoteo capítulo 3, vamos ahí. Primera Timoteo capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al 13, donde habla de los requisitos de los pastores y de los requisitos también de los diáconos. Primera Timoteo 3, del 1 al 13. Dice la palabra del Señor: palabra fiel, si alguno anhela obispado. Usted dice aquí está hablando no del pastor, de los obispos. Vamos a ver esas palabras también ahí en la escritura. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Bueno, los diáconos, por tener un cargo más administrativo, ¿cierto?, más logístico en una iglesia, ellos tienen que ser ejemplos, tienen que ser honestos y tienen que ser de mucha confianza por lo que se le concede a ellos, ¿cierto? Muchas veces manejar las finanzas de la iglesia, manejar, ¿cierto?, todo lo logístico de la iglesia. Deben ser hombres de mucha confianza. Pero como dije, hoy día nos vamos a centrar primero en el pastor, ya en el obispo, a la luz de la Escritura. Primero nosotros debemos saber, hermanos, que el gran pastor es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el gran pastor, Él es el buen pastor, y esa es una enseñanza para nosotros los pastores, para no enseñorearnos de las congregaciones, porque no soy yo el Señor de la congregación y los pastores, sino Cristo es el buen pastor. Amén. Él es el gran pastor de las ovejas, ¿cierto? Que dice Hebreos 13:20. Rápidamente vayan buscando, los que lo buscan separarlo, porque vamos a ver varios textos. Amén, hermano.
Hebreo 13:20, ¿cierto? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. Cristo nos deja esa enseñanza, ¿cierto? De que nosotros necesitamos un pastor porque Él es el gran pastor de las ovejas. También dice que Él es el pastor y obispo de nuestras almas, ¿cierto? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25. También alguien rápidamente. Primera de Pedro 2, 25. Amén. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Él es el pastor y obispo de nuestras almas. También es el príncipe de los pastores. El mismo texto, hermana, el mismo libro, hermana de Benny, capítulo 5, ahora verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Entonces Cristo es el gran pastor de las ovejas, Cristo es el pastor y obispo de nuestras almas, Él es el príncipe de los pastores. Y Dios en su palabra ha designado, ¿cierto?, oficiales dentro de la iglesia también que ejerzan un ministerio pastoral. En este caso son los ancianos de la iglesia. Ya la iglesia designa a sus ancianos, eso vamos a ver probablemente la próxima semana. La iglesia designa, elige, ¿cierto?, a sus pastores, a quien quiere que ejerzan el liderazgo sobre la congregación. También Apocalipsis 7 dice que el Cordero, ¿cierto?, los pastoreará. Hablando de los tiempos finales, el Cordero es el que nos pastorea. Un día estaremos con Él para ser pastoreados, ¿cierto?, por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para los oficiales de la iglesia o para el pastor, hermano, la Biblia usa tres palabras que muchas iglesias las han malinterpretado y han hecho una jerarquía, ¿cierto? En algunas iglesias está el obispo, ¿cierto?, está el anciano, está el pastor, y nombran personas distintas o cargos distintos, oficios distintos dentro de la congregación. Cuando la Biblia usa el pastor, el anciano y el obispo, ¿cierto?, de manera intercambiable, hablando del mismo oficio, de la misma persona, ¿ya? Entonces tiene un uso intercambiable. Por ejemplo, vayan a este texto, Hechos capítulo 20. Vamos a revisarlo más detenidamente. Hechos 20. Verso 17, primero. Hechos 20, 17. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y la Biblia, algunos malinterpretan cuando habla de los ancianos de la iglesia, piensan que está hablando del grupo de varones de la iglesia o grupo de hombres maduros dentro de la iglesia. Cuando la Biblia habla de los ancianos de la iglesia, aquí está hablando de los pastores de aquella iglesia, ¿ya? De los pastores de aquella iglesia. Entonces hizo llamar a los ancianos de la iglesia. También vemos una pluralidad de pastores ahí. Verso 28 del mismo capítulo. Dice aquí la palabra del Señor: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Note esa palabra, rebaño, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Tenemos cuatro palabras aquí destacadas: ancianos, que vimos en el verso 17. Tenemos rebaño, ahí en el verso 28, obispos y apacentar. La palabra anciano en el griego es presbítero, ¿ya? Presbítero, la palabra que usa ahí en Hechos capítulo 20, verso 17 es presbítero. Haga llamar a los presbíteros, a los ancianos, a los pastores, ¿cierto?, de aquella iglesia. La palabra obispo que aparece ahí también es episcopos, ¿ya?, que significa el supervisor o sobreveedor, ¿cierto? Es lo mismo que aparece ahí en 1 Timoteo 3, el obispo, ese supervisor, ¿cierto?, de la iglesia. Son las tareas del pastor: ser un anciano, ser un hombre maduro, ¿cierto?, ser un supervisor de la congregación y ser un cuidador de la congregación en cuanto a la tarea del pastorado, ¿cierto? Son las tareas que tiene el pastor, pero hablando del mismo oficio. Y luego usa la palabra pastor, que es poimen, y usted dice aquí no aparece pastor, pero la palabra rebaño y apacentar aquí en el griego es poimen, y es la misma palabra que se traduce
como pastor en hebreo cuando dice obedeced a vuestros pastores, ¿cierto? Entonces son las tres palabras que se usan en la Biblia para hablar del pastor o del anciano. De hecho, si no me equivoco, la Biblia más que pastor para el oficial de la iglesia usa la palabra anciano. Es la palabra que más se repite para hablar del pastor, el anciano o los ancianos. Y como 2 o 3 veces también usa la palabra pastor. Pero la palabra más usada en nuestro tiempo es el pastor, ¿cierto? Aunque es la menos usada en la escritura. Entonces se usa de manera intercambiable, hermanos, tanto pastor, anciano y obispo en la Biblia para referirse al oficial de la iglesia. Pastor en las escrituras, ¿dónde aparece en la palabra de Dios? Jesús nos habló de la necesidad de un pastoreo ahí en Mateo capítulo 9, verso 36, dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, hay una necesidad en la iglesia también de tener un pastor, de tener oficiales, de tener ancianos en la iglesia, porque si no las ovejas andan desamparadas y dispersas. ¿Ya? El pastor, la Biblia nos dice que es una buena obra, ¿cierto? Y que tiene calificaciones, que tiene requerimientos. Leímos en 1 Timoteo 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es una buena obra, ¿cierto? Es un buen deseo que los hermanos varones quieran ser obispos, quieran ser ancianos, quieran ser pastores de la iglesia. Pero es necesario. Este oficio, ¿cierto? Este ministerio tiene requerimientos, tiene calificaciones. Y ahí las leímos, ¿cierto? Que sea irreprensible, marido no es una mujer, sobrio, prudente, etc. La unidad que provee el pastor. O sea, cuando hay un pastor dentro de la congregación o cuando hay ancianos, eso provee unidad dentro de la congregación. Jesús dijo: diré al pastor, ¿cierto? Y las ovejas del rebaño serán dispersadas, ¿cierto? Es importante el oficio del pastor o de los pastores porque provee, ¿cierto?, de cierta forma unidad dentro de la congregación. Bueno, la relación sacrificial también que debe haber entre el pastor y las ovejas, aunque Cristo está hablando aquí del mismo, dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. La posición del pastor. Ahora el pastor, ¿cierto?, de la Escritura también tiene una posición de honra. La Biblia dice: contra un anciano no admitas acusación. No está hablando de un anciano de edad, sino del pastor, del presbítero. No admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Y también, esto es importante, hermanos, y lo vamos a explicar. Vamos a ese texto, 1 Timoteo capítulo 5. La posibilidad de otras funciones también del pastor. 1 Timoteo capítulo 5, verso 17. Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo, cuando Timoteo estaba pastoreando una iglesia en Éfeso. El propósito de por qué Pablo había enviado a Timoteo a Éfeso, por ejemplo a Tito a Creta, era para establecer ancianos, ¿cierto?, dentro de la ciudad. Le dice a Tito, para corregir lo deficiente, ¿cierto?, establecer pastores dentro de esas congregaciones, y luego ellos pudieran volver y dejar estables esas iglesias. Entonces en el verso 17 del capítulo 5, Pablo le dice a Timoteo: los ancianos de esa iglesia, en este caso Éfeso, los pastores, que gobiernan bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué estamos viendo aquí? Una pluralidad de pastores, ¿cierto? En Éfeso habían varios pastores. Pongámosle que en una iglesia hayan 6 pastores, ¿cierto? Una iglesia con 6 pastores. Digamos que en Éfeso, no sabemos el número, hubo 6 pastores dentro de la congregación. 6 eran los ancianos. Pero dice Pablo que los que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, pero mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Ya? Pongámonos en el caso que 2 de ellos, ¿cierto?, eran los predicadores oficiales dentro de la iglesia.
Usted me dice, ¿cómo van a predicar 6 pastores? O si predican 2, ¿qué hacen los demás? Bueno, hay posibilidad de que los pastores, independientemente de que hayan 6 pastores, esos pastores tengan la posibilidad de hacer otras funciones. Quizás la iglesia designó a 2 como los predicadores oficiales, ¿cierto? Como uno el que predica, otro el que enseña, pero los otros 6 también pueden hacer otras labores. Estar a cargo de la consejería, estar a cargo de visitación, ¿me entiende? La Biblia habla de la pluralidad de pastores, pero no todos los pastores tienen la misma función dentro de la iglesia. Cada pastor, ¿cierto?, va a tener diferentes funciones, quizás porque la iglesia ha designado a 2 o 3 que son los que más enseñan y los que más predican dentro de la congregación y ejercen ese ministerio. Amén. Entonces, hay posibilidad de otras funciones dentro del pastorado en las Escrituras. Por eso dice, mayormente de esos ancianos que gobiernan bien se han tenido dignos de doble honor, pero mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, otros cumplían otras funciones también, que no era predicar y enseñar. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 11. Cuando hablo de pluralidad de pastores, estoy diciendo que la iglesia tenía más de un pastor, ¿cierto? ¿Se entiende? Efesios capítulo 4, verso 11. Y nos habla de por qué o para qué los pastores, ¿cierto?, fueron instituidos por el Señor. ¿Cuál es el propósito? Y esto es bueno para recordarlo, en este caso yo, o los que estamos enseñando la palabra del Señor. Dice, verso 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lamentablemente nosotros tenemos en la mente hoy día en las iglesias, ¿cierto?, la idea de un solo pastor, ¿cierto? No nos imaginamos la idea de una pluralidad de pastores. Pero lo que realmente enseña la Biblia es que la iglesia debe abrirse a la posibilidad y debe tener en cuenta, ¿cierto?, que debe haber una pluralidad de pastores dentro de la congregación, independientemente del número, porque eso ayuda a la congregación, se multiplican los dones que están enseñando en la iglesia, es un trabajo en equipo el que se hace, y también protege a la iglesia en el sentido de que no solo un hombre se lleva o ejerce toda la autoridad, ¿cierto?, sobre la congregación, sino que la iglesia designa a más hombres para esta labor. Ahora, ¿cuál es el propósito de los ancianos de la iglesia o para qué fueron instituidos por el Señor? Número 1, el perfeccionamiento de la iglesia, ¿cierto? Nosotros enseñamos y predicamos de aquí, ¿para qué? Para que la iglesia se perfeccione. Si estamos en esta clase es para perfeccionarnos, ¿cierto?, en el Señor. Para la edificación. Obviamente toda enseñanza tiene un propósito de edificar. Si no edifica, entonces no sirve, no tiene sentido. El propósito es la santidad, el propósito es la edificación, la madurez espiritual. Crecimiento del cuerpo, que el cuerpo vaya creciendo, ¿cierto?, espiritualmente. Unidad de fe y conocimiento, ¿cierto?, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Señor. Madurez espiritual, ¿cierto? Madurez espiritual, no niños en Cristo. Y estabilidad doctrinal, eso es importante, que lleguemos a una estabilidad doctrinal. Lamentablemente, en muchas iglesias nos enseña doctrina, ¿cierto? Entonces no hay una base sólida. Y nosotros debemos lograr, estamos en ese proceso de edificar, ¿cierto?, una base sólida doctrinal, porque eso da estabilidad y no somos llevados, como dice el texto, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, ¿cierto? Es importante la estabilidad doctrinal y eso debe darnos la enseñanza bíblica. Y seguir la verdad en amor. También eso es importante también. Debemos seguir la verdad en amor. Son los propósitos
de los ancianos de la iglesia, ¿cierto? Para eso fueron puestos. Dios da dones a la iglesia. Dios nos da dones a cada uno de nosotros. Usted tiene un don, yo tengo un don. Pero estos dones que Dios da de enseñanza, estos dones que Dios da para ser puestos en el ministerio pastoral, ¿cierto? Son con ese propósito: el perfeccionamiento y la madurez y la estabilidad doctrinal de la iglesia. Deberes del pastor hacia la iglesia. ¿Cuáles son los deberes que un pastor tiene hacia la iglesia? Vamos mencionando, a ver. ¿Saben algunos? Cuidarla. ¿Cuidarla de qué, hermana? Cuidarla de falsa doctrina, cuidarla de que lleguen personas con otras creencias. Amén. ¿Alguna otra idea? Bueno, el libro de los Hechos recalca algo muy importante acerca de la dificultad que se produjo en la iglesia al formarse, que había un problema con las viudas, ¿cierto?, de los bienes que eran desamparadas, y los apóstoles vienen a decir: no es justo que nosotros dejemos la oración y la enseñanza de la palabra por asistir a las mesas. Entonces, creo que una de las principales es la oración y la enseñanza de la palabra. Amén. Amén. Y ahí se da la importancia del diaconado. Ya vemos muchos pastores haciendo la tarea de pastor y diácono. Entonces, se descuidan ciertas cosas cuando se hace esta doble tarea. Es por eso la importancia de los diáconos, que lo vamos a ver más adelante. Responsabilidad número 1: apacentar la iglesia del Señor, ¿cierto? Cuidar la congregación. Hechos 20-28, lo leímos de antes, donde Pablo le dice ahí a los pastores de la iglesia: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Verdad? El Señor nos ha designado a través de la iglesia y debemos cuidar ese rebaño que el Señor nos ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del pastor, dice. No, nosotros apacentamos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, y nosotros somos puestos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mucho más la responsabilidad, sabiendo que la iglesia no es mía, es de Cristo. Amén. Y mi temor a Dios debe llevarme a hacer bien el trabajo por amor al Señor, porque es su iglesia. Apacentar la iglesia del Señor. 2, cuidar el rebaño y a sí mismo. Pablo le dice: ten cuidado de ustedes mismos también. Amén. De su propio corazón, de su propia vida. Predicar y enseñar, que son las tareas primordiales. Hermano, una iglesia no es mejor aconsejada en la visitación. ¿Entiendes? Aunque es importante visitar. La iglesia, la mejor consejería para la iglesia es una predicación fiel de la palabra de Dios, donde hay más crecimiento. Hay hermanos que muchas veces no necesitan consejería, ¿cierto? Porque reciben bien la palabra, la ponen en práctica y alcanzan madurez espiritual. Porque reciben de mejor manera, ¿cierto?, la predicación de la palabra. Pablo le dice a Timoteo en un pasaje: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Amén. Que prediques la palabra. Predicar, enseñar son las mayores labores que debe tener un pastor. La mayor dedicación del pastor debe estar en predicar y enseñar, y en la oración, como decía el hermano. La oración y la palabra. Cuidar la doctrina, ¿cierto? ¿Qué dices? 1 Timoteo 4:16. Amén. Pero, ¿quién dice? ¿Es el 15? Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, el deber del pastor es cuidar la doctrina. ¿Entiendes? Aunque la iglesia en su conjunto es sostén, columna y baluarte, ¿cierto?, de la verdad, nosotros debemos proteger todo, se alerta a la sana doctrina, ¿cierto?, cuando nace una herejía o un problema dentro de la iglesia. Pero número 1 es prioridad del pastor, ¿cierto?, cuidar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque él también la está enseñando. Retener las palabras y guardar el depósito. 2 Timoteo 1, 13 y 14. Como le dice Pablo a Timoteo. Amén. Y alguien busque Tito 2, 1. 2 Timoteo 1, 13, 14. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe
y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Y Tito 2:1. Amén. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Amén. A eso debemos limitarnos en los púlpitos. Amén. A hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la palabra de Dios. Amén. ¿Qué otros deberes? Ser ejemplos del rebaño. Entonces es una tarea del pastor, ¿cierto? Ser ejemplo. Capítulo 13, verso 7 dice de Hebreos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. 1 Timoteo 4:12 dice la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo era un pastor. 1 Pedro 5:3 dice la palabra del Señor: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Amén. Entonces el pastor debe ser ejemplo. También debe presidir, ¿cierto?, a sus hermanos. Él tiene la autoridad, ¿cierto?, para presidir las reuniones, para presidir la congregación. Dice 1 Tesalonicenses 5:12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Amén. Entonces son los deberes del pastor. También distinguir creyentes de incrédulos. Proteger en ese sentido a la iglesia, entre distinguir quién es creyente y distinguir quién es incrédulo. Normalmente cuando hacemos ceremonias de membresía, yo aconsejo, ¿cierto?, recibir como miembro a tal persona a la congregación en base a su testimonio. Entonces también tenemos esa responsabilidad, como tenemos más cercanía con la congregación, o cuando llega una persona nueva, somos los primeros en tener contacto con esa persona, ¿cierto? Debemos distinguir nosotros entre creyentes verdaderos e incrédulos. Obviamente en eso nos podemos equivocar, no somos omniscientes, ¿cierto? El Señor solamente conoce los corazones, pero debemos tratar de distinguir eso. Y velar por las almas de la congregación, ¿cierto? Velar por las almas de la congregación, orando por ellas, ¿cierto? También en consejería. Orar por los enfermos, es una tarea, ¿cierto? Que dice Santiago 5:14, ese texto que usan los católicos para hablar de la extrema unción. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, hablando de los pastores, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Ahora, algunos, yo no creo aquí que nosotros debamos como norma usar el aceite para ungir, sino que lo que está hablando aquí es de un contexto medicinal que tenía el aceite en aquellos tiempos, ¿cierto? Se usaba mucho el aceite de oliva como medicinal. Lo que enfatiza aquí es la oración. Dice: no el aceite salvará al enfermo, sino la oración de fe, ¿cierto? Salvará al enfermo. Entonces, los ancianos de la iglesia tienen la responsabilidad también de orar, ¿cierto?, por los enfermos. Deber de apacentar. Nosotros debemos apacentar la congregación. ¿Cómo? Así, de esta forma, voluntariamente, con buena disposición, dando ejemplo y con fe en recompensa final, ¿cierto? Cuando venga el príncipe de los pastores, él recompensará también a los que han hecho bien la labor. Pablo decía que él amaba más, ¿cierto?, en el caso de los corintios, aunque fuera amado menos, ¿cierto? El deber del pastor debe ser sacrificial. Voluntariamente, con buena disposición, dando ejemplo, con fe en la recompensa final. Y así no, ¿cierto? Así no debe apacentar por la fuerza, por codicia, creyéndose jefes o señores de las congregaciones. Amén. Deberes de la iglesia hacia el pastor. La iglesia también tiene deberes, ¿cierto?, que debe, o responsabilidades que debe tener con el pastor, ya que la iglesia lo elige, ¿cierto?, como el que preside la congregación. Número 1, honrarlos, que dice Hebreos 13. Es que leí recién. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Se llama acordarse de los pastores ahí.
Facilitarles la labor, ¿cierto? Facilitarles la labor. Ese es el 17, no el 7. 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, el miembro debería facilitar la labor también al pastor, ¿cierto?, para ser pastoreado. Obedecerle y estarle sujetos. Obviamente todo esto depende de que el pastor esté sujeto a la Escritura. No voy a sujetar a una persona que no está sujeta a la palabra del Señor primeramente. 1 Pedro 5:5 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dar reconocimiento y mucha estima y amor. Hermanos, en esto no solamente estoy diciendo lo que la Biblia dice, pero no solamente debe aplicarse a mí, sino a los ancianos que conocemos, a los pastores que conocemos. Debe respetarse, debe dar reconocimiento, estima y amor, porque Dios lo ha puesto en esa labor. Amén. Es una labor honrosa. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Se dan cuenta? La estima y amor es por causa de la obra que ellos realizan en enseñar la palabra. Someterse a su enseñanza, cuando esa enseñanza es bíblica, ¿cierto? El pastor tiene el deber de enseñar y los miembros de someterse a la enseñanza, o sea, de obedecer la palabra del Señor. Amén. Imitar su fe. Dice la Biblia: considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Obviamente, si no tiene buena conducta, no debe imitar su fe, pero imitar su fe. Preocuparse de sus necesidades, también enseña la Escritura. Dice Filipenses 4:16: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Dice el apóstol Pablo a los filipenses, que era una iglesia dadivosa para con él. Y el sostenimiento. Obviamente la iglesia debe sostener a sus pastores. Normalmente pasa que cuando me encontré en el velorio de la hermana Aurora, bueno, conversé con varias personas y una abuelita, ¿se acuerda que usted me dejó conversando con una abuelita, hermano Héctor? Oh, qué tremenda conversación, hermano, una mujer, pero era muy grato hablar con ella, era el pasaje al lado. De hecho, dijo que iba a estar un día en el culto. Y su hijo era escritor. Y su hijo me decía que, bueno, él escribía cosas y obviamente no daba mucho hoy día por el tema de la internet. Los libros no se vendían mucho. Entonces, cada vez que él, por ejemplo, se ponía a vender libros o cosas, le preguntaban qué hacía. Y él decía que era escritor. Y le preguntaban siempre en qué trabaja. ¿Y en qué más trabaja? ¿O en qué trabaja? Porque el escritor no era un trabajo. Yo le dije: lo mismo me pasa a mí. Lo mismo me pasa a mí porque yo digo soy pastor, pero me dicen: ¿pero en qué trabaja? ¿Me entiendes? ¿En qué trabaja? Y él me decía, tratando de simpatizar conmigo, me decía, bueno, la labor que tú haces, me explicaba algunas cosas de la que hace. Si tuviera otro trabajo no te quedaría tiempo. No podría estar estudiando, no podría de repente visitar. Por ejemplo, dijo aquí mismo, no podría estar si tú tuvieras un trabajo secular. Entonces la gente normalmente la gente sin Cristo tiene esa concepción, ¿cierto?, de que el pastorado, ¿cierto?, el oficio de pastor no es un trabajo, no se gasta tiempo. Pero hermanos, realmente sí se ocupa mucho tiempo, muchas horas, y a toda hora. La gente no tenemos un horario, sino que estamos trabajando, ¿cierto?, en diversas horas, o pensando, orando por la congregación. Obviamente es un trabajo que nos da gozo, nos llena de placer, nos llena de deseo de servir al Señor, pero también a veces agota en ciertas situaciones. Entonces, yo les pido que vean siempre la tarea del pastor como un trabajo, como obviamente un trabajo espiritual, la obra de Dios, pero sí es algo que se debe dedicar mucho tiempo. Amén. Y cuando la iglesia puede sostener a su pastor, tiene que hacerlo. Obviamente cuando la iglesia no puede, y el pastor tiene que trabajar secularmente, pero también las demandas de la iglesia deben ser menores, ¿cierto?, en ese caso cuando el pastor está trabajando secularmente. Pero si puede hacerlo, debe sostenerlo porque la Biblia lo enseña. Amén. Hay un derecho de ser sostenido. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 9.
A veces la gente piensa que hablar, yo me he encontrado con personas que me dicen, pero si tú hablas adelante, no. Pero hablar adelante o dar una hora de enseñanza requiere 10 horas de estudio, 12 horas de estudio. ¿Me entienden? No es llegar y hablar algo adelante. Primero a los Corintios, capítulo 9, verso 4. Dice Pablo aquí, verso 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue más soldado a sus propias expensas? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Amén. Entonces hay un derecho de ser sostenidos. Ahora el pastor puede decidir si usar o no ese derecho. Obviamente hay muchas iglesias, lamentablemente hoy día, donde se abusa de las congregaciones, ¿cierto? No esquilando las ovejas, sino trasquilándolas, ¿cierto? Sacándole todo el dinero, y eso es lamentable. Bueno, predicar el Evangelio y vivir del Evangelio, dicen los que predican el Evangelio, dice el verso 14, así también ordenó el Señor. Nótese, Pablo dice: ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. También la Escritura dice hacerlos partícipes de toda cosa buena, ¿cierto? Eso dice Gálatas: partícipe de toda cosa buena al que le instruye. ¿Cierto? Si hay un buen gobierno, deben ser dignos de doble honor, especialmente los que predican y enseñan, según el texto que leímos ahí. Obrero, ¿cierto? Salario, obreros dignos de su salario. Y proveer para sus necesidades, ¿cierto? Lo que dijimos delante, etc. Y por último, estamos en la pluralidad de pastores. Esta es solo una introducción, veremos 2 semanas más acerca de este tema, pero también la Biblia habla de una pluralidad de pastores. Mi hermano, quiero ser enfático en esto porque es algo bíblico, es algo que debemos considerar y vamos a considerar en el futuro, ¿cierto? A fin de año vamos a analizar al hermano Juan y ver también su llamado. Entonces es importante que la Biblia enseña, ¿cierto?, acerca de esta pluralidad de pastores, y es sano. Yo voy a explicar por qué es sano, cuáles son los pros, ¿cierto?, de tener una pluralidad de pastores. Y es sano incluso para mí mismo, para mi propio corazón pecaminoso. Amén. Dice Hechos capítulo 20, versículo 17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, no a los ancianos de las iglesias, sino a los ancianos de una iglesia. Amén, pluralidad de pastor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Santiago dice: llame a los ancianos de la iglesia. Amén. Ruego a los ancianos, Pedro le está escribiendo una carta a la iglesia y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y constituyeron ancianos, ¿dónde? En cada iglesia. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Amén. Entonces nosotros nos limitamos siempre a darle la autoridad a un pastor y a un diácono, ¿no? La Biblia habla de pluralidad de oficiales. La iglesia debe lograr tener, ¿cierto? Cuando llega, no va a poner a cualquier hombre, sino a hombres calificados, ¿cierto? Pero cuando estén esos hombres calificados, la iglesia debe reconocer sus dones y tener una pluralidad de obispos y una pluralidad de diáconos, porque eso es sano para la congregación. Hermanos, ni se imaginan cómo las iglesias crecen cuando hay una pluralidad de hombres, porque hay diferentes dones. Por ejemplo, uno dado al evangelismo y el que va
¿cierto?, a evangelizar más, el que va a llevar a liderar esos grupos, ¿cierto?, para que la iglesia crezca, pero el otro está fortaleciendo la congregación. No solamente nos llenamos de nuevos creyentes niños, sino que el otro está poniendo las bases sólidas, enseñando, ¿cierto?, enseñando. Entonces los dones se van complementando, mientras que los pastores no están preocupados de las mesas, sino que los diáconos también están preocupados de toda la administración, ¿se entiende? Entonces se enfoca la iglesia y comienza a crecer. Y no solo uno está haciendo toda la labor, sino que hay varios trabajando. Y aparte la congregación se va ayudando y motivando, y varios pastores van trabajando de manera más personalizada con los hermanos, y la iglesia y la congregación va creciendo. Entonces eso es sano, hermanos.